que este tema lamentablemente es muy peligroso y mucha gente en la casa no lo entiende desde el principio. Quiero explicarlo como desde las bases. El programa, el PAIC, el Programa Acompañamiento de Identidad de Género, o más conocido popularmente como Crece con Orgullo, lo que hace es que entre los 13 y 17 años hace este acompañamiento de género para los niños. 3 años, un niño que no sabe hablar, que usa chupete y dice, mamá, tuto. Eso. Entonces, lo que está pasando es que distintas organizaciones, desde los profesores, personas del mundo de la salud, de tu CEFAM, de lo que sea, cualquier cosa que ellos detecten, esta niñita es más masculina, este niñito es más femenino, que si yo aquí y acá le gusta jugar con las Barbies, lo vamos a llevar a este programa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí este programa te dice, nosotros exclusivamente lo que hacemos es una terapia afirmativa. La terapia afirmativa lo que hace es lo antiterapéutico. Porque un terapeuta lo que hace es escucharte, analizarte por mucho tiempo y decir, mira, hacer un diagnóstico. La terapia afirmativa dice, si un niño dice que es trans, si un niño dice que es esto, nosotros le decimos que sí. Le afirmamos y le reafirmamos lo que está diciendo. No lo evaluamos, no lo tratamos, le afirmamos. Después tenemos que notificarlo, y esto lo digo en las palabras de Emilia Schneider en el reportaje, notificarle a sus padres. No pedirles permiso, no autorización, notificarles. Y si los padres ojalá se suban al carro y si no les gusta, no. Entonces viene la terapia afirmativa, que es decirte tú eres. Después viene los bloqueadores puberales, que a los niños chiquititos les limitan su desarrollo normal del cuerpo, o sea, no hay pubertad. Después de los bloqueadores puberales viene la hormonización cruzada. Si es niñita, le ponen testosterona, si es niñito, le ponen las hormonas femeninas. Todo esto tiene serios problemas físicos. Esto conlleva serios problemas físicos. Para después pasar a la etapa de las cirugías. Transformarte el pene en una vagina, la vagina en un pene, sacarte los pechos, sacarte los ovarios, los úteros y todo lo demás. Entonces, esto es un proceso. Y el hecho que esto exclusivamente te traten con terapia afirmativa es que este grupo, esta parte que es del Estado, está transformando niños. Está transformando niños porque no les da la oportunidad de evaluarse en una terapia exploratoria, que es decir, ok, veamos el cuadro completo. ¿Tienes algún problema de presiones en el colegio, de bullying, hubo un abuso sexual, estás depresión, ansiedad, un problema con tu cuerpo por tu desarrollo natural de la pubertad? No. Aquí se está generando una vulneración contra menores que es enorme. Entonces, le quiero decir en la casa que esto no es una mínima cantidad de la población. Si esto sigue creciendo, se van a meter con su hijo. Y si a usted no le gusta esto, se lo pueden quitar. Esto es muy... Para este año querían meter a 2.000 niños. 2.000. Hay más de 2.000 niños desde el 2024. Ya. Si yo voy a hablar por mi panel. No, primero le quiero decir a Anael que lamento mucho que se haya sentido cancelado por tener una posición quizás que no sea mayoritaria en relación a las personas trans. A mí en lo personal me parece que todas las personas son libres de identificarse con un color político, sean trans o no sean trans, y lo lamento porque además soy anticultura de la funa y de la cancelación, como primera cosa. Como segunda cosa, creo que este es un debate que es muy delicado, que es muy complejo y que no me parece que hayan blancos o negros, sino que creo que hay matices. Y en eso me gustaría decir que si bien creo que es importante que haya un acompañamiento y un rol del Estado en esto, es esencial que cuando se trata de menores de edad, sobre todo en edades en que no se han alcanzado ciertos grados de discernimiento, los padres, madres o los tutores legales tienen que concurrir con su voluntad. No creo que la voluntad del Estado pueda estar por sobre la voluntad de los tutores o de los padres y de las madres. Déjame terminar. Eso como una primera cuestión. Yo no, por eso digo, en esto no tengo una posición ni de blanco ni de negro, creo que hay matices. Creo que es importante el apoyo por parte del Estado, pero siempre que las familias, el padre, la madre, sobre todo cuando se tratan de menores que no tienen ciertos grados de discernimiento, tiene que existir una concurrencia total de voluntad, ¿ya? Como primera cosa para despejarlo. Luego que hay ciertos grados de discernimiento, allá habrá que volver a hacer otros matices en torno a la autonomía progresiva, pero lo que no me gustaría que se instalara, por lo menos esta es mi posición, es que el Estado pueda imponer
una decisión cuando se trate de menores de edad en torno a estas terapias que además requieren de acompañamiento Eso fue lo que dijo Emilia profesional. Schneider, ¿no? El fin de semana. Sí, lo que, Sí. A ver, Bueno, bueno, yo estoy marcando un matiz respecto de este punto, por eso que lo estoy de haciendo. acuerdo. Ahora, sí me parece que también como son terapias que son muy complejas y que significan muchísimos cambios hormonales, etcétera, es importante que haya un acompañamiento para aquellas familias que deciden dar ese paso y que deciden también acompañar a sus hijos o hijas, porque es necesario que los profesionales de la salud estén presentes. Sobre las edades y eso yo creo que es necesario escuchar a los expertos, sobre todo los expertos en el área de salud, dentro del debate legislativo, y yo en eso estoy también abierta a poder legislar en base a la ciencia, ¿no? ¿Podemos escuchar, aguanta un poquito, podemos escuchar las declaraciones, el extracto, donde la diputada de Emilia Schneider, donde da a entender, digamos, donde que el Estado está por sobre los niños y que si el Estado dice sobre los padres, digamos, estos padres resistentes, y el Estado puede llegar y judicializarlo, tengo entendido también. A ver, póngame por favor. Y si no quiere que su hijo que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, no quiere que su hijo participe de eso. Por supuesto, es una discusión donde las familias tienen que estar presentes. Si la familia no quiere. Lo que se pretende, porque también ahí tenemos que tomar en cuenta el interés superior del niño y los derechos y garantías de la ¿por qué niñez. el Estado o alguien se va a preocupar de los intereses superiores del niño al margen de la decisión de los padres? El interés superior del niño precisamente es un concepto jurídico que está por sobre otras consideraciones. Está por porque sobre también el deseo y la educación o la forma en que ellos quieren educar a sus hijos. no se trata de eso, se trata precisamente de incorporar a las familias en un proceso que es difícil, que es complejo, en el que las familias son más necesarias que nunca. No quieren incorporarse, no quieren, entonces sienten que le están arrebatando a sus hijos. Pero ¿a ti te parece legítimo que una familia discrimine a un niño o niña trans? A mí me parece legítimo que una familia que tiene un hijo pequeño quiera esperar el desarrollo de su hijo. Ese es el debate de fondo, muchachos. Ese es el debate de fondo. Ustedes me van a decir que el Estado va a llegar a mí y me va a quitar a mi hijo, o va a tener más derechos como yo como padre, y decir su hijo se percibe de tal manera, así que a su hijo lo vamos a afirmar lo que él cree y lo vamos a iniciar en procesos de tránsito, hormonización. Te doy al tiro la palabra. Yo quiero acotar dos definiciones. Una, un niño de 3 años no puede fumar si los padres lo autorizan. Un niño de 5 años no puede tomar alcohol si los padres lo autorizan. O sea, un niño, incluso si los padres estuviesen de acuerdo con este tipo de terapia, haciendo una terapia experimental, etcétera, etcétera, no creo que debiesen poder hacerse. Ese es el primer punto, para menores de edad. Mayor de edad es otro cuento, tú cuentas con autonomía sobre tu propio cuerpo. El segundo punto, interés superior del niño. El interés superior del niño está consagrado en la Declaración de Derechos del Niño. Y en ninguna parte en esa declaración dice que el Estado es el primero o que está por sobre los padres. Al revés, garantiza los derechos de los padres respecto del Estado. Entonces, a mí me parece que aquí se está jugando una vez más con conceptos, apostando que la gente no sabe qué estamos hablando. Quiero preguntarle acá, muchachos, se lo voy a dejar abierta para el que quiera me responda. Esta es una postura del Frente Amplio, de la izquierda progre, o Schneider se pasó a 17 pueblos. Ignacio, Por supuesto que este es un tema absolutamente sensible, porque involucra muchas veces las experiencias que son tremendamente personales. Creo que la diputada comete, o más que un error, creo que hay una diferencia política respecto a la valoración del Estado con, las personas que estamos en este panel en este minuto. Lo conversamos con Camila, somos 3 que no nos consideramos oficialistas, pero somos de izquierda o progresistas. Juan Pablo, ¿no es cierto?, más cercano al gobierno, pero me da la sensación que coincidimos, es que efectivamente el Estado no puede estar por sobre los intereses de la familia, del padre y la madre, digamos en la mayoría de los casos, o si hay 2 mamás o 2 papás, no tengo idea, pero la familia, independiente de la formulación que sea, el Estado no puede estar por sobre el rol de protección que tiene la familia respecto a los niños y niñas. Está claro. A ver, deja escuchar a Juan Pablo. Aguanta un poquito. Aguanta un poquito, Juan Pablo, y voy para allá contigo, Nael. Estaba teniendo una idea. Dale, por favor, dale. Lo que pasa es que se está generando un chantaje emocional súper fuerte y que los activistas les encanta renegar, o que la gente, por lo general en redes sociales, no sé si lo desconoce o literalmente se hacen los locos. Que es este tema del chantaje de, ¿qué prefieres? ¿Un hijo trans o una hija muerta? Yo tengo un tuit de un activista muy conocido donde lo dice claramente desde el año 2022. Entonces,
Es un chantaje constante. Eso es, eso es lo que le dicen algunos papás. Eso le dicen algunos papás, pero el punto es que tú no le puedes poner esa dicotomía al papá, porque de partida, en base a qué se está diciendo que efectivamente un niño de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, incluso lo puede llevar hasta los 10 años, ¿en qué nos estamos basando o en qué se está basando el profesional? Si no se está haciendo una evaluación psicológica seria, exploratoria, entonces ¿en qué nos estamos basando para determinar que un niño es trans? Hoy en día se están utilizando cosas absolutamente absurdas que por una parte se decía que había que quitar las etiquetas, que los colores no tienen sexo, que la ropa no tiene sexo, que los juguetes no tienen sexo. Pero para evaluar a un niño trans, específicamente se habla de eso. Se habla de que si el niñito hace cosas de mujer, entonces estamos hablando de una posible niñita trans. Si el niñito si la niñita hace cosas de hombre, entonces estamos en una posibilidad cuando no es así. Nael, aprovechando que tú estás acá y que tú eres trans, ¿tú a qué edad empezó lo tuyo? Por eso yo decía, no creo que a los 3, 4 años, sí, no sé. No, por eso digo, cada caso es muy único. ¿Y tu caso? Mi caso yo partí a los 18. O sea, yo nunca tuve un problema con mi cuerpo, con ser mujer, etcétera, etcétera, pero ocurrieron muchas cosas durante mi infancia, durante mi adolescencia, pero a mí el punto determinante y el punto de quiebre fue el fallecimiento de mi papá. Y eso me generó lo que se llama el trastorno por abandono. Y ese trastorno por abandono terminó generando una disforia de género. Porque la disforia de género no es, a pesar de que a los activistas les encanta decir que no, que esto pero no es un trastorno. Pero tú me estás diciendo que hasta los 18 años tú te vestías como una mujer. No, siempre fui la chica machada. Pero es porque, por eso lo digo, que cada caso es súper personal, porque yo me crié en un mundo muy masculino. Entonces, para mí, vestirte con ropa ancha, hacer cosas de varón, no era porque yo quería ser niño, era porque son las cosas con las que me crié. Pero todos te percibían como niña, digamos. Sí, no había ningún problema. Por eso le digo, en mi caso, fue un tema determinante, un tema de un trastorno por abandono, que yo no lo traté en su momento, nadie se dio cuenta en ese momento, y recién a los 30 y tantos pude resolver ese tema. Perdón mi ignorancia, pero ¿y la disforia? ¿Qué es la disforia? La disforia es lo que actualmente se conoce por disforia, es una incongruencia una incongruencia y un malestar entre tu sexo físico y lo que tu cerebro dice que eres, que es una discordancia. Pero espérate, ya, ok. A los 18 años tuviste este episodio de abandono y te provocó una disforia. A los 15, un trauma. Sí, un trauma. Y tú empezaste este tránsito para cambiar de... Eso pasó a los 15 años, hubo un lapso de tiempo que yo realmente no me acuerdo que hice durante ese tiempo. Y a los 18 años dije, yo quiero ver un hombre frente al espejo. Y te vino la disforia. Y eso puede que, te pregunto, sin saber nada, y perdona si estoy preguntando mal o no, pero puede que más adelante otro trastorno te haga pensar que tú eres mujer y quieras revertir esto. No creo que pueda pasar eso, pero lo que sí pasa es que, por ejemplo, yo tuve una terapia exploratoria a los 35 años, o sea, hace 3 años atrás. Y pude entender lo que pasó conmigo. Pero eso no significa que yo detransicioné o que yo deje de ser trans. Destransicionar. Claro, detransicionar es devolverte para el otro lado. Exacto. Pero pasa en algunos casos. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día el activismo que te dice que lo único tipo de terapia tiene que ser la afirmativa. Le tienen terror a la terapia exploratoria. ¿Por qué? Porque efectivamente una buena terapia exploratoria evita que muchas personas decidan transicionar, pero no evita porque ese sea el objetivo. La terapia exploratoria lo que busca es ahondar en la persona y tratar cualquier malestar que tenga. No importa si la persona transiciona o no transiciona finalmente, porque no hay un fin en sí más que el bienestar de la persona en sí. Juan Pablo Arreaza. Gonzalo, creo que esta interesante discusión y debate demuestra una cosa a priori, que es un tema demasiado nuevo para nuestra sociedad que necesitamos aprender. Por un lado, es un tema demasiado técnico porque tiene que ver con salud pública. Lo comentabas tú recién, más allá de lo político, que efectivamente tiene una dimensión política y no podemos obviar eso, pero la dimensión de salud pública y la dimensión de discutir esto, si el Estado, cuál es el rol y ese límite que hemos conversado acá, nos lleva justamente a esa definición. Lo segundo que quería mencionar, espacios como lo que ocurrió en el informe especial, vi el reportaje en lo personal y también coincido con varias voces que no fue precisamente un reportaje con mucho contenido y bien reforzado. Creo que fue patologizado. Yo creo también eso. Pero ese es el problema. Creo que fue eso con no una enfermedad. Con una mirada. ¿Sesgo? Es que creo que fue con una mirada demasiado patologizada, como si fuese
un problema en sí mismo, y por lo tanto no fue con voces... Pero es un problema médico o no es un problema médico. Yo no estoy en condiciones y no podría decirte pero si no es un problema médico, no. entonces no puedo destinar recursos de salud pública para solucionarlo. Es que creo que es una arista, Johannes. Efectivamente. No es una arista, es decisivo para determinar para dónde va el presupuesto. Si no es un problema médico, si no es un problema de salud física o mental, no existe ninguna razón para destinar presupuesto a ello. Pero son dos temas. Una cosa es la patología y otra cosa es la salud mental. O sea, ¿puedes destinar presupuesto público para el ejercicio del derecho a la identidad? Sí, pero no a través del Ministerio de Salud. Uno. Dos. Podría ser discutido. Dos, ¿por qué? ¿Puedes destinar porque te lo voy a plantear, porque tú tienes otras razones para cambiar de identidad. Yo acabo de ver un artículo de una persona que se está cambiando de identidad para asegurarse, acá en Chile, para asegurarse que tener los mismos derechos que una mujer en el cuidado de los niños, de sus niños. Eso no tiene que ver, se está cambiando la identidad porque la ley lo permite y porque efectivamente existe un cierto sesgo en los tribunales de familia. Eso no tiene va a ser resuelto, yo creo que es un mal caso porque se ha resuelto en los tribunales de familia, y el tribunal de familia cuando presenta una demanda por cuidado regular se la va a rechazar. Es que el tribunal de familia no le puede rechazar la inscripción. No, el tribunal de familia puede no darle el cuidado regular a propósito del cambio de sexo. Pero no, lo que pasa es que no van a poder hacerlo sobre la base de que es la madre, la que tiene que terminar Riaza. Van a tener dos madres. Johannes, que termina Riaza. Es que, bueno, esto demuestra justamente locura lo que han hecho con esto. Demuestra justamente que estos son temas que se van cruzando. Yo solo quiero decir eso, sino más que decir algo que sea verdad o no. Lo que sí es interesante es que informemos también y aprovechemos este espacio para educar a la población, porque el programa Crece con Orgullo, que es el que hoy día lidera el Ministerio de Salud, nace justamente por la ley 21.120, que reconoce la protección, ciertamente, a la ley de identidad de género. Y habla expresamente, y esto para que tampoco le engañen a ustedes y le hagan creer otra cosa, que niños, niñas y adolescentes en esta ley, cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral y sus familias, podrán acceder a programas de acompañamiento. Y eso es bien claro, en ninguna parte obliga, en ninguna parte lo que hemos estado discutiendo hoy día, la hormonización, dice que sea el camino. Ahora te hago una pregunta, ¿cuándo tenéis identidad de género? Eduardo, por favor, solo para ¿Cuándo se desarrolla tu identidad de género? No, un momento, una pregunta muy objetiva, sobre un tema objetivo. ¿Cuándo tienes tú determinada en tu evolución como niño, cuándo se determina tu identidad de género definitivamente? No está definido. Probablemente, eso. No, yo te diría. Está definido por salud mental. Yo te diría. La OMS tampoco lo tiene definido. Si tú ves, mira, si es una cosa, es un tema observable, por el amor de Dios. La identidad de un niño se va formando y se va reforzando en la medida que no es sometido a traumas, ¿de acuerdo? Se va formando, se va reforzando normalmente entre los 8, los 9, los 10 años. Ya tienes una identidad más o menos determinada, más allá del carácter. ¿Cuál es el punto, Johannes? Necesito que... Pero tú no me vengas con cuentos de que tú puedes empezar a cambiarle a un niño a los 3 años, o puedes identificar en un niño de 3 años. Nadie está diciendo eso. Pero eso es lo que dice el gobierno. A ver. Eduardo, Cretón no ha hablado, muchachos. Cretón no ha hablado incluso. Aguanta un poquito, Cretón. A ver, yo quiero volver sobre el punto De central. 3 a 17 años, ¿no? Eso lo dice el gobierno. Yo quiero volver... Lo dice la ley. Pero espera, yo quiero volver... No la ley. Yo quiero volver sobre el punto central de esto, Gonzalo. Está hablando... Va a hablar Eduardo. Pero no lo dice la ley. Muteame a Johannes, Yo quiero plantear dos cosas y volver sobre el punto central de esto. Lo primero es que habla de atención de género afirmativa. Y el problema de esto, es que esas terapias en ningún lugar del mundo está comprobado que sean bajo la evidencia que funcionan. Entonces lo que está haciendo efectivamente el Estado es experimentar con la familia y con los niños. Y eso a mí me parece sumamente grave. Pero la verdad es que a la izquierda nunca le ha importado mucho la evidencia, porque si no, no hubiesen defendido las ideas que defienden, porque en todas partes del mundo donde esas ideas se han llevado a cabo han tenido que poner muro o la gente ha terminado arrancando. Ahora, lo segundo que yo quiero plantear con respecto a esta discusión es que lo segundo que yo quiero plantear con respecto a esta discusión, y que parece importante que todos estos debates se den, porque yo creo que no hay debates ilegítimos, pero me llama la atención el espacio que ocupa en el debate público este tipo de cosas, y lo que invisibilizamos otro tipo de debates. Fíjense todo el tiempo el panel que hemos gastado hablando de este tema, y nunca se ha hablado acá, por ejemplo, de la educación rural. En la Araucanía tenemos niños que no tienen ni siquiera para el transporte para llegar a la escuela. Pero el gobierno, con su ideología, es capaz de gastar millones y millones de pesos en estos programas
que no tienen evidencia científica y no se preocupa de aquellos alumnos que no pueden llegar a la escuela, de aquellos padres que no tienen con quién dejar a su hijo, de aquellos alumnos del mundo rural que no pueden llegar a la escuela porque no tienen transporte. Entonces, la verdad, yo creo que todos los debates son válidos y me gusta que se debata esto, pero creo que acá hay ideología por medio porque el espacio que ocupa esto es demasiado. Muchachos, acá. Sí. Musante ya. Sí. Muy breve, como para ir afinando este debate, a mí me parece bien que existan terapias exploratorias, como decía Anael, que los planteaban y que después las personas puedan definir como grupo familiar, ¿verdad? Porque estamos hablando de menores de edad, que puedan ya ir a una terapia de carácter afirmativa cuando haya una definición al respecto, porque yo también he visto casos de arrepentimiento. Lo que sí creo es que es importante que el Estado cumpla un rol importante, un rol en materia de salud por la afectación a la salud mental que también se puede producir dentro de la familia, y yo creo que acá el punto tiene que estar muy marcado por el discernimiento, que no se desarrolla de un día para otro, que se va desarrollando desde edades, alguien podría decir 13, 14 años, y que luego va afirmándose hasta ya alcanzar la mayoría de edad. Para nuestro sistema penal incluso se alcanza a los 16, pero creo que ahí hay un punto donde podríamos ir como objetivando más este debate a propósito de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, pero yo lo dejo también como algo que tiene que entrar a discutirse también con los profesionales del área. Mara Cedini, tengo que ir al Marketplace. Sí, espérate, a mí lo que me llama la atención de todo esto, y aquí quiero hacer un punto importante, es que aquí estamos diciendo, esto hay que conversarlo, ¿cierto? Vale la pena debatirlo, vale la pena conversarlo. Este programa está. Estamos diciendo que no hay cultura de esto, que no sabemos de esto, que hay que conversarlo, que hay que analizarlo, que hay que hacer estudios, pero este programa está. Hoy día hay niños siendo hormonizados. Hoy día hay niños en el programa Crece con Orgullo con una terapia afirmativa, no con la exploratoria, que la misma Camila está diciendo ojalá haya. No hay. El Estado de Chile no la da. Y está obligando a los niños y a los padres a recibir esa. Les guste o no les guste. Esto está implementado. Y lo peor de todo, y les quiero decir, y los que no han visto el documental, en verdad hay padres judicializados que les han quitado a sus hijos por no querer meterlos a este tipo de terapia o a este tipo de hormonización. Hay padres, hay familias que están sufriendo. Y yo quiero decir algo muy grave de lo que dijo la diputada Schneider. Ella dijo, y déjame citar, ¿te parece legítimo que una familia discrimine a un niño o niña trans? Ella está diciendo que una familia que no está de acuerdo con esto es discriminadora. Es discriminadora. Una familia que ama a su hijo y que quiere acompañarlo, quiere esperar, quiere ver otra terapia, quiere ver otras posibilidades porque están sufriendo, realmente está desgraciada, les dice que son unos discriminadores. Y más encima, si te leo la ley antidiscriminación, la modificación a la ley Samudi 2.0, hay un punto que dice que si unos padres no quieren hacer acusaciones de discriminación de este tipo, una persona natural o jurídica puede interceder por los padres y meterse a judicializar a sus hijos. Aquí hay una intervención estatal en las familias, y votada a favor. En las familias es brutal, que está en la educación, en la ESI, está en salud, está en el tema de discriminación, está en la ley de violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una ideología pero palpada y patente. Entonces, no nos hagamos los tontos de que tenemos que conversar. Aguanta un poquito. ¿Qué es lo que quieres poner, Euge? Quiero aprovechar de invitar, según lo que estaba diciendo Mara Cedini, que existen muchos padres que están siendo judicializados porque han presentado resistencia a este tipo de hormonización o cambio o tránsito, como quieran llamarlo. Sí, pero quiero aprovechar de dejar invitado a alguno que se comunique con la producción para ver si lo podemos traer al programa. Sí, ya, a propósito de este tema, que es un tema ideológico o no ideológico, a ver, esto de que Alexa Soto es trans y dijo esto a Natalia Valdebenito en Sube la Radio, a ver. Es muy grave que el canal público esté victimizando a padres represores, a padres que discriminan a sus hijos, a padres que tienen demandas por maltrato intrafamiliar. Le están dando la voz a estas personas, victimizándolas de que a ellos no los dejan criar a sus hijos como ellos quieren, cuando el Estado lo que está haciendo es validar los derechos del niño realmente. Las políticas públicas en cuanto a hormonizaciones y a medicación siempre puede ir mejorando, puede ir
seguir discutiéndose, pero no sé si la solución es quitar todos los tratamientos. Y satanizarlo todo, ¿cachai? sin educación previa. Exacto, porque lo que busca la comisión investigadora en este momento es prohibir todos los tratamientos a niños trans, o sea, incluyendo el acompañamiento psicológico. ¿Por qué se le llama nombre muerto y por qué está en una falta de respeto hacerlo? La falta más grave con respecto a usar pronombres que no corresponden a su identidad de género y hablar de su nombre muerto es anular a esta persona. Si tú como niña trans dices que tus pronombres no son él, son la, y no es Pepito, es Pepita, en el fondo estás anulando su existencia. A ver, tranquilo, aquí se están agarrando la cabeza acá. Si tú eres niña trans, Alexa Soto, ¿no? A ver, Johannes Kaiser, te quiero escuchar. Te doy la palabra. Por favor. A ver, Nael. Vamos a reducir un problema de salud grave en los niños que tienen depresión, ansiedad, crisis de pánico, incluso casos extremos yo cuando escucho a esta gente, hay mucha gente como ella, no sé si ella específicamente, pero ya lo mismo que ella está diciendo, el mismo panfleto, el mismo discurso, exactamente lo mismo, se lo he escuchado a activistas, a influencers, que dicen exactamente lo mismo, pero esas personas, entre más personas trans haya, más facturan. Entonces, una persona que vive de lo trans, de ser trans... ¿Cómo eso se vive de lo trans? A ver, un activista que comía hace 4 años atrás, comía jurel en una plaza, ahora está trabajando en un municipio. Un activista que trabaja para el Ministerio de Desarrollo Social y antes no tenía pega, que andaba con las chauchas, y no es por desmerecer el trabajo que hayan tenido anteriormente, pero anteriormente con suerte ganaban el sueldo mínimo. Están lucrando con el trans. Y ahora lucran por ser trans o con el tema trans. Muchas personas trans también empezaron a ser contratadas por estas organizaciones como psicólogos y todo eso, pero psicólogos afirmativos. O sea, aquí se impulsa constantemente a través de los ministerios, a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, que la única línea de trabajo es la afirmativa, no se da espacio. Ojalá, como dice la diputada, ojalá se diera el espacio de formas equitativas, tanto a la terapia afirmativa como a la terapia exploratoria, y también que se diera el espacio a los niños a poder expresarse libremente sin una etiqueta. Si yo no entiendo en qué momento pasamos de los juguetes no tienen género a si ocupa este juguete es de este género. O sea, ¿en qué minuto el niño dejó de poder explorar quién es? ¿Que en qué momento al papá se le dejó de informar qué es lo que de verdad le puede pasar al niño si se le mete tal medicación? ¿En qué momento el niño tiene el discernimiento, y estoy hablando de niños de 17 años hacia abajo, en qué momento el niño tiene la capacidad para discernir un tratamiento médico que puede tener efectos irreversibles en el corto, mediano o largo plazo? Un niño no tiene la capacidad, según lo que tengo entendido, de firmar el poder recibir una quimioterapia, que al menos es un tratamiento que tiene amplio estudio, y los padres son los que se tienen que hacer responsables de eso. Incluso hay padres que no dan autorización para que un niño reciba una transfusión sanguínea, pero hoy en día me están diciendo que ese mismo niño tiene el discernimiento para poder decidir si se quiere meter hormonas del sexo cruzado. Yo me meto hormonas del sexo cruzado hace 20 años, yo sé lo que es lidiar con esto, yo sufro jaqueca, he tenido enfermedades. Uno lo pasa mal, la cabeza se te vuelve loca con las hormonas. Y la persona trans que diga que eso no pasa es un mentiroso. O sea, yo conozco demasiadas personas trans que todos te dicen exactamente lo mismo. Tú te metes hormonas y la cabeza te cambia, y no siempre para bien. La depresión y la ansiedad se las encargo. Y eso es meramente por el tratamiento hormonal, y eso no te lo dicen. Y cuando te lo dicen, de hecho, en el informe especial sale un activista que se llama Michel Riquelme, que es de OTD, diciendo, si a mí me dijeran que en 20 años más me voy a morir por el uso de la hormona, vivo feliz esos 20 años. Y Pablo le pregunta, pero estamos hablando de niños de 10 años, mejor aún porque va a tener una vida plena. Y yo digo, bueno, ¿en qué cabeza cabe que ofrecerle a un niño algo que él no tiene la capacidad, no tiene la capacidad de ver a largo plazo, porque ni siquiera su cerebro está desarrollado para tener ese discernimiento? Quiero darte las gracias, Nael, por estar junto a nosotros acá y tu testimonio. Tremendo lo que estamos escuchando.